¿Qué tal? Muy buenos días. En esta oportunidad vamos a hacer un circuito eléctrico simple. Un circuito eléctrico simple tiene que tener por lo menos los tres elementos. El primer elemento es un generador o una fuente de alimentación. Nosotros lo vamos a representar mediante un interruptor termomagnético. También necesitamos una carga. La carga lo vamos a representar mediante una lámpara. Acá tenemos la lámpara. Un circuito simple, este es un interruptor termomagnético. Poner acá su nombre. Interruptor termomagnético. Y esta es una lámpara. Una lámpara. Correcto. Acá tenemos del interruptor termomagnético. Y acá tenemos lámpara. Ahora vamos a hacer el cableado. Hay que recordar que el interruptor magnético tiene una entrada y una salida. En la salida tiene una línea y tiene un neutro. La línea por acá y el neutro va a ser la otra salida. Ok. Tenemos acá dos tornillos, uno de ellos la línea y el otro va a ser el neutro. Para la alimentación de una lámpara, de un circuito eléctrico simple, vamos a hacer el cableado correspondiente. Vamos a utilizar como el conductor neutro un cable, un color celeste. Sale de acá. Y este conductor va a alimentar directamente a la lámpara. Ok. Recordemos que la lámpara tiene dos tornillos de conexión. Entonces esto conecta a uno de los tornillos. Ok. Y el neutro, que puede ser otro color, vamos a utilizar color rojo, va a conectar el otro tornillo de la lámpara. Muy bien. Ahí tenemos nuestro circuito eléctrico simple. Está compuesto por un generador. Poner acá, generador. Acá tenemos uno, generador. 2, conductor. Y tercero, que sería la carga. Sería la carga. Muy bien. Tenemos generador, conductor y la carga. Nosotros podemos hacer un análisis respecto a las tres magnitudes que tienen las lámparas. Sabemos nosotros, dependiendo de la nacionalidad, trabajamos a una tensión. Vamos a poner acá como ejemplo que trabajamos a una tensión de 220 voltios. 220 voltios. Muy bien. 220 voltios. Y tenemos una lámpara de 100 watts. En una lámpara de 100 watts. Recordando, sabemos que la potencia es igual a voltaje por intensidad.
donde la P es la potencia activa, la V mayúscula es la tensión eléctrica, y la letra I es de intensidad eléctrica. Ok. Si nosotros tenemos el voltaje y tenemos la potencia, podemos hallar la intensidad. Entonces, despejando de la fórmula inicial, esta fórmula, si despejamos, tenemos que la intensidad, es igual a la potencia dividido entre la tensión. Ok, entonces hallamos. Sabemos que la potencia de la lámpara es 100 watts dividido entre el voltaje. El voltaje como dato es 220 voltios. Por lo tanto, la intensidad que vamos a obtener me da igual, .45. Ok. Muy bien. Entonces, nosotros tenemos acá un generador, una salida, una fuente, tenemos una carga y un conductor. Si nosotros alimentamos con 220 voltios a una carga que consume 100 watts, el consumo de corriente eléctrica sería de 0.45 amperios. Muy bien. Entonces, si nosotros tenemos los instrumentos para medir, por ejemplo, un voltímetro, si tuviera un voltímetro, quiero hacer la medición del voltaje, es muy sencillo. Todo instrumento tiene para conectar dos bornes, uno de color negro y otro de color rojo. El color negro es la que indica que va a ir conectada a una de las líneas y el color rojo es a la otra, pues será neutro. Vamos a simular acá. Vamos a utilizar el color negro. A nosotros iría acá. Vamos a conectar acá la punta del voltímetro y vamos a representar por otro color. No vamos a poner rojo porque se puede diferenciar. Vamos a poner color verde. Y el color verde lo conectaríamos acá. Y ahí nosotros podemos medir la tensión. En mi instrumento me tendría que marcar acá 220 voltios. Ok, muy bien. Y si queremos medir nosotros la corriente eléctrica, vamos a utilizar un instrumento que es la pinza amperimétrica. La pinza amperimétrica tenemos acá. Podemos poner en cualquiera de los dos conductores, pero vamos a poner acá en el, ¿no? Vamos acá, recordar
el conductor siempre pasa por el centro. Acá es una pinza, esta pinza es como un gancho. Abrimos la pinza y dentro de la pinza va a ir el conductor. Esta pinza hace lectura del campo magnético. Ese campo magnético es traducido a valores numéricos y nos va a indicar la corriente. Acá me indicaría la corriente, que sería 0.45 amperios. Muy bien. Es utilizando la pinza amperimétrica. ¿Cómo se llama? Pinza amperimétrica. Pinza amperimétrica. Profesor, tengo acá el voltaje, tengo la potencia, tengo la corriente. Pero yo quiero saber cuánto es la resistencia de esta carga. ¿Podemos hallar la resistencia? Sí, podemos hallar la resistencia. Sabemos que según la ley de Ohm, me dice que el voltaje es igual a la intensidad por la resistencia, donde V es igual a la tensión eléctrica la I es igual a la intensidad eléctrica y la R es igual a la resistencia eléctrica, donde la R es la resistencia eléctrica. Correcto. Entonces, de ahí despejando podemos determinar que la resistencia va a ser igual a voltaje entre intensidad. Muy bien. La resistencia va a ser igual voltaje, 220 voltios, entre la intensidad, 0.45. Y me da la resistencia, que sería 220 voltios. 220 voltios entre 0.45. 220 voltios me da una resistencia de 488.88 ohms. ¿No? Ok. La letra. Muy bien. Listo. Eso sería todo respecto al circuito eléctrico simple. Muchas gracias.